piedra, imperios de ley, nos vendieron miedo creando su rey, desenterrando la raíz brutal de lo que queda cuando todo es real. Coreidán en el eco profundo, quitan las capas del ruido del mundo. La cebolla roja, el filo vital, fe sencilla sin peso mortal. La voz se alza cuestionando el ayer. Dios sin cadenas, sin dogma que temer. Verdades ocultas se arrancan sin piedad. De la cebolla roja nace la claridad. Caen las costras en este ritual. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más Hola, a su hola. podcast La Cebolla, un lugar donde intentamos quitarle capas a la religión para encontrar una fe más sencilla. Y ustedes lo que acaban de escuchar es el lanzamiento mundial de nuestra segunda canción ya para este próximo álbum que vamos a sacar. Hemos estado grabándola desde hace unos meses. ¿Qué tal nos quedó? Espero les haya gustado. Por ahí vamos a estar subiendo un video especial para ella. Pero bueno, antes de seguir comentando eso, lo primero y principal, démosle la bienvenida a la estrella, el erudito de este programa llamado La Cebolla Podcast, el señor Core Casas. Core, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Dan, aquí estamos una vez más en una transmisión para La Cebolla Podcast. Un saludo a todos los Cebolla Escuchas, a todos los cebollines que están ahí siempre al pendiente, siempre ansiosos. Nos piden ahí por el chat, a cada rato nos piden que ya cuándo va a salir el episodio, que están ansiosos, Así es. Pero bueno, esos son nuestros sueños más intensos. Eso es lo que soñamos, porque en realidad nadie nos lo pide, pero aquí estamos una vez más. Dan, ¿qué te parece? ¿Qué te ha ido? ¿Cómo te ha ido en esta semana, Dan? ¿Qué cosas has hecho? ¿Qué cosas has visto ahí en la internet? ¿Cómo va todo, Dan? Pues mira, esta semana la verdad es que he estado un poquito desconectado de las redes. Esta semana sí no he visto mucho. Anduvimos en preparativos. El día de ayer en la iglesia tuvimos graduaciones del discipulado. Sí, son reales las personas que estudian, gente que nos escucha. Si alguien nos escuchaba y pensaba que no íbamos a la iglesia, sí vamos a la iglesia. Como les hemos dicho, damos clases por ahí y hay personas que se graduaron el día de ayer en mi congregación local, en Casa de Dios, Pasión por la Verdad y la Vida. Hubo graduaciones de varios manuales. Algunos terminaron todo el curso del discipulado y estuvimos muy contentos por eso, ayer haciendo fiesta. Y bueno, eso fue lo que estuvo pasando, además de otras cositas que estuvieron pasando algunos hermanos por ahí en la iglesia, pero bueno, no vamos a concentrarnos en eso. Les mandamos un abrazo, unas condolencias a algunas personas que han tenido algunas pérdidas. Pero bueno, el día de hoy vamos a concentrarnos en el tema de hoy. Queremos este día traerles a todos ustedes algunas frases, clichés que decimos los cristianos y vamos a examinarlas el día de hoy. Así que gente que está por ahí, no se avergüence del evangelio, denle un like, comparta esto, coméntenos ahí quién lo está viendo, porque nos hemos dado cuenta que gracias a Dios hay muchas personas que están viendo el podcast. Afortunadamente hemos tenido muchas reproducciones, las transmisiones pasadas, los lives pasados, pero por ahí no sé por qué algunos lo hacen como que en secreto. Sabemos que les encanta La Cebolla Podcast, pero están ahí como que en secreto. Anímense, comenten y déjenos saber quién anda por ahí viendo estos episodios. ¿Cómo ves, Core? No, yo no sabía que teníamos admiradores en secreto, como Nicodemo, que iba a buscar a Jesús de noche. No lo sabíamos, Dan. Bueno, yo no lo sabía, me estoy enterando hasta ahorita, pero qué bueno, ya salgan del closet, no va a pasar nada, no somos tan herejes como piensan. En realidad somos bastante espirituales. Y esta noche pues vamos a mostrar algunas frases espiritualoides que tenemos como cliché, que tenemos ya ahí en nuestro repertorio en nuestra forma de hablar como cristianos. Y pues, ¿qué te parece si pasamos, Dan, a las frases o quieres ver algunos saludos? Bueno, hasta ahorita han llegado algunas personas, pero... Sí, si quieres, a ver, menciónalos a los valientes, que estén por ahí.
Marina Herrera Cruz nos está saludando y dice, ¿qué es esa música? Bueno, le sorprendió. Eso es lo que queremos, sacarlos de la rutina y pues presentarles algo diferente. Hace acto de Así es, así presencia es. Bert Alex Flores Fuentes, bienvenido. Gracias por Bienvenidos. estar escuchándonos. Eduardo García Valadez, que ya es recurrente en las transmisiones, Así un es. saludo también a él. Se está Y ganando el también cielo está, poco a poquito, así es, Eduardo. así es. Y Carla Flores, que nos manda ahí también un saludo. Pues gracias y bienvenidos a este programa que hemos preparado para ustedes con mucho cariño. Y Así pues es. bueno, Dan, ¿qué es lo que sigue? Y cuando Core dice que hemos preparado este episodio con mucho cariño, es que le acabo de mandar el guión hace como 10 minutos, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy, como les adelantábamos, tenemos una serie de frases que hemos escuchado bastante en las iglesias, en las redes, seguramente incluso nosotros las hayamos dicho en algún momento, y hoy queremos destripar un poquito estas frases. Vamos a ver qué les podemos sacar, vamos a ver qué tan ciertas son o qué tan mal las hemos usado a lo largo de la historia. Y bueno, mientras Core nos sigue mareando ahí con su cámara, vamos a darle lectura a la primera frase y a los cebollescuchas que nos estén escuchando, díganos si han escuchado esta frase, si ustedes la han dicho, si les gusta, si es su frase favorita, si se la quisieran tatuar en el brazo, en el pecho, no sé dónde, pero han escuchado esta frase. Jesús no es religión, es relación. Creo que es una de las frases más famosas, más clichés que hemos escuchado de líderes juveniles, líderes de esos más modernos, de esos pastores e influencers que comúnmente dicen frases como estas, pero ¿qué tan bíblica será? ¿Qué tan buena será esta frase? ¿Qué tan correcta será? Esta frase de Jesús no es religión, es relación. ¿Qué opinión te merece esta frase, querido Core? Bueno, en cierta forma creo que es como para querer enfatizar, ¿no? Esa intimidad sin ritualismos, sin eso, como sin estructuras, pero no sé, a veces suena como que yo y Jesús y que el mundo ruede, o no me importa reunirme en algún lugar, simplemente quiero a Jesús, pero la realidad, yo creo que toda relación necesita algo, una estructura, toda relación necesita estar ahí, algo que lo sostenga, no es nada más así no, sin religión ni nada, nada más, yo y Jesús. O sea, sí entiendo de que es una forma de enfatizar, ¿verdad? Esa relación con Él, y es en realidad, uno tiene que tener una relación con el Señor, pero también las estructuras son buenas, la religión también es buena. Lo que pasa es que se ha hecho como una frase que la hemos tomado como algo negativo, pero en realidad no es tan negativo. La misma Biblia habla acerca de la religión verdadera. Entonces, la religión Así pues tiene es. que ver con esta estructura que nos ayuda a tener pues un sistema, y a veces los sistemas son buenos, pero tampoco centrarnos solo en el sistema y hacerlo mecánicamente. Más bien, yo creo que esa es la intención de la frase, no hacer las cosas mecánicamente. ¿O tú cómo lo ves, Dan? ¿Qué piensas? Así es, definitivamente yo creo que esta frase tiene una buena intención, pero termina siendo un desatino. El pensar que la religión es algo malo, como bien lo estás diciendo. Una religión es un sistema de creencias que tiene una estructura, que tiene dogmas, que tiene credos, que tiene una tradición, y no está mal tener todo eso. De hecho, está muy bien, de hecho es algo bueno, algo necesario para que una persona pueda profundizar en su fe. Necesita saber de dónde vino esa fe, cómo fue evolucionando, qué personas le fueron dando forma a lo largo de la historia, cuáles fueron las tradiciones que la iglesia, en el caso del cristianismo, esas tradiciones, cómo se fueron formando. Miren, una idea que es incorrecta es a veces que las personas de los últimos tiempos quieren crear un cristianismo desde cero, desde lo que ellos entienden, desde lo que a ellos les va pareciendo que es lo bueno, lo necesario para el día de hoy. Quieren hacer todo como desde cero, quieren empezar un cristianismo de la nada. Y eso, querida gente que nos escucha, es incorrecto. Realmente el cristianismo es muy rico en tradiciones, muy rico en enseñanzas, muy rico en doctrina. Estudiar teología es algo apasionante, profundo, que les va a tomar bastantes décadas
seguir en esos estudios. Y es muy precioso todo eso que tiene el cristianismo y todo lo que conlleva tener una fe que también necesita de rituales. Y cuando hablamos de rituales, tal vez se les escuche como una palabra un poco incómoda a algunos, pero simplemente estamos hablando de cosas que hacen que esa fe pueda vivirse de una manera tangible. Por ejemplo, si ustedes van a una iglesia cada semana, eso es parte de un ritual y es parte de una religión. Entonces, cuando se dice que Jesús no es religión, sino relación, hay que profundizar en qué se quiere decir, porque entonces estaríamos diciendo que no es necesario ir a la iglesia, porque eso es parte de un ritual, es parte de una estructura, es parte de una religión. Si alguien... Espero, bueno, ¿Sí? ¿Sí, aquí se Core? fue, no sé qué está pasando. Vamos a intentar a ver si puede regresar otra vez. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Me Sí, fui? sí, ¿Me sí, ahí fui? está. Sí, te fuiste ¿Me fui? ¿Qué? por unos ¿Unos segundos? segundos. El Sí, sí, sí. enemigo es el que está tratando de que Exacto. este mensaje no se difunda. Quieres sabotear el Exactamente. programa, ¿Qué fue lo último que dije, Core? Bueno, estaba hablando de la religión como algo la bueno, religión. como algo que es necesario, como algo que es, nos habla de una estructura, nos habla también de confesiones de fe. Miren, la fe cristiana no es algo que cada quien pueda innovar o reinventar de cero. Uno se tiene que apegar a ciertas creencias que ya están establecidas. Una pregunta que debemos hacernos, que me parece que es válida, todos los cristianos el día de hoy, es pensar si nosotros nos sentimos más listos que todos los cristianos que han pasado a lo largo de los siglos. Si nosotros nos creemos con más revelación de parte de Dios que todos ellos. Eso normalmente nos sitúa como en cierto ego, como en una posición que no nos corresponde. La verdad es que es necesario y es bueno echar mano de lo que ya fue enseñado, de lo que ya fue dicho, de lo que ya se definió en ciertos credos. Es bueno apegarse a ciertos credos, saber qué es la fe cristiana. No se trata de que nosotros la inventemos o reinventemos el día de hoy o tratemos de hacer todo desde cero. Esto del cristianismo, gente que nos escucha, ya tiene una estructura muy rica, una tradición muy rica, tiene enseñanzas complejas, ya estructuradas, y es necesario que aprendamos a valorar todo ese trabajo. Y la religión es bueno tener estructura, tener enseñanza, tener doctrina, es bueno todo eso. Y a veces esta clase de frases nos hace como que perderle el sabor, nos hace como que no darle el peso a todo lo que ya fue hecho en el cristianismo. Claro que hay cosas que podemos adaptar a nuestro tiempo, claro que sí, claro que no estamos hablando de hacer las cosas de manera monótona, rutinaria, sin sentido. De eso no estamos hablando, pero lo que estamos hablando es que toda religión tiene estructura, tiene tradiciones. Entonces, hay que saber diferenciar eso, ¿no? ¿Cómo ves, Core? Sí, o sea, definitivamente creo que es bien importante la estructura porque nos ayuda a tener un sistema, nos corrige cuando se debe de corregir, pero a la vez tampoco estar tan cerrado o encajonado, que solamente pues es la iglesia y ya, o sea, no, hay que ser abiertos, pero no caer en los extremos. ¿Verdad? De todo sistemáticamente o nada de sistema, ¿no? Porque todo eso puede resultar dañino un extremo o el otro. Entonces es importante la estructura. La semana pasada estaba con nosotros el pastor Mario y nos Así estaba es. hablando de todo lo que conlleva o toda la estructura que hay en el metodismo. Entonces, pues es bueno valorar también esas tradiciones, es bueno valorar lo que ha sido heredado al cristianismo de otros de los padres de la iglesia, de gente del pasado que aportó mucho para que nosotros pudiéramos tener riqueza en lo que es el cristianismo y no desecharlo. Entonces Así es es. importante porque mucha gente lo toma como una excusa de decir, bueno, no voy a la iglesia porque pues Jesús no es religión y yo puedo tener una experiencia con Jesús aquí en mi casa. Y sí, pero también parte de la experiencia con Dios es el poder convivir con otras personas, porque si no, ¿cómo vas a tratar con tu carácter? ¿Cómo te vas a pulir? ¿Cómo, así como dice la escritura, o sea, que el rostro del amigo
no, el rostro del hermano se aguza con el rostro del hermano, es decir, te afilas con tu hermano, tratas tu carácter con el hermano, entonces vas creciendo. Uno de los fenómenos que hay en las redes sociales, Dan, así como nosotros que somos personas que estamos aquí hablando en público y todo eso, entendemos la importancia de poder reunirnos, porque hay personas que prenden la cámara, transmiten, pero no se reúnen en ningún lugar, y tú ves que en ellos hay una forma de actuar en la que tratan a las personas bien mal. Pero uno dice, ¿pero por qué? Si se supone que es cristiano. Bueno, es que una de las cosas que está pasando es que esa persona no convive con otros seres humanos en la iglesia, no convive con otras personas, y por lo tanto no sabe cómo tratar. Entonces, el convivir con otras personas en la iglesia, eso nos ayuda a nosotros a tratar nuestro carácter y ser moldeables. Y aparte, o sea, el poder tener una experiencia o poder tratar con personas también es poder tener una experiencia con Jesús, o sea, porque eso fue lo que Él mandó, que nos amemos unos a otros. Y si nosotros perdemos esa experiencia, nos perdemos de una riqueza que hay en el cristianismo, de poder convivir con otras personas y poder a través de ellos también experimentar la gracia y la presencia del Señor, porque aún las personas pueden transmitirnos lo que el Señor ha hecho en sus vidas, y eso es de bendición. No sé, Dan, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo Así es, piensas no, tienes toda la razón. Bueno, por ahí estamos viendo algunos comentarios de que Core se ha quedado totalmente frisado, pero lo bueno es que tenemos su bella y agradable voz, que es más que suficiente para que todos nosotros podamos disfrutar de esta conversación, ¿verdad? Esperemos que por ahí pónganle un emoji a la cara de Core, no sé, estaría bueno ponerle un emoji aunque sea, para que tenga ahí una carita feliz. Pero bueno, vamos a la siguiente frase, en lo que a ver si el internet se recupera un poco. ¿Cuál es la siguiente frase, Core? Vamos a comentarla. La siguiente frase es: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, ¿cuál es la intención, Dan, de esta frase tan espiritualoide, esta frase tan cristiana que tenemos? Así y que incluso es bíblica, porque está en 2 Corintios 3:6. Explícanos, Dan. Así es. Pues miren, esta frase se suele lanzar como crítica para aquellos que intentan estudiar un poco su Biblia o intentan meterse a algún discipulado, un seminario. No faltará algún hermanito pentecostés de esos muy fogosos, pero con poco discernimiento, que le dicen: no, hermano, no te metas a estudiar teología, porque eso de la letra te va a matar, te va a enfriar. Esto de estudiar mucho te va a hacer daño, va a hacer que te enfríes, no sé, tienen estas ideas, o que se van a no vas a tener el fuego del Espíritu Santo si te metes a estudiar, mejor métete a orar y ayunar, no te metas a estudiar porque la letra mata. Y esa es una de las frases también muy populares en círculos cristianos, de estas personas que como que no les gusta mucho el estudio, ¿verdad? No sé si ustedes la han escuchado, se las han dicho. ¿Han escuchado por ahí algún pastor, algún ministro, algún siervo de esos rabacucus que le digan a alguien: no estudies porque la letra mata? Bueno, es una frase muy famosa. ¿Qué es lo que podemos criticar de esta frase? Pues que, como dice Core, aunque está en la Biblia, está totalmente sacada de contexto. El contexto de esa frase, queridos cebolla escuchas, nos habla de aquellos que viven bajo que quieren ser justificados bajo las obras de la ley, que quieren vivir todavía en ese rigor de cómo se tenía que vivir en el antiguo pacto y ser justificado por las obras de la ley. En ese sentido, el escritor nos dice que todos los que están bajo la ley no pueden ser salvos, no pueden. Todo eso, la ley simplemente nos hace ver lo mal que estamos, lo lejos que estamos de Cristo, lo lejos que estamos de Dios, más bien. Y en este sentido, todos ellos están muertos, los que quieren ser justificados a través de la letra, a través de lo que está escrito en los mandamientos. En otras palabras, todas las personas que quieran ser justificados o buscar la salvación o la gracia de Dios por sus obras, están condenados a morir, porque nadie puede. Todos nosotros somos insuficientes para eso. Y hace un contraste con aquellos que están más bien bajo la gracia de Dios, bajo la guianza de Dios, donde el Espíritu Santo está morando en esa persona tiene vida gracias a la obra de Cristo Jesús, gracias a la obra redentora de
de Jesucristo, del Mesías, de Yeshua, solo gracias a lo que él hizo, gracias a sus méritos, gracias a las obras que él hizo, que solo él podía hacer, es como nosotros podemos ser vivificados. Y hace este contraste, que los que están bajo la letra de la ley, ellos están muertos, pero los que están bajo la gracia a través del Espíritu Santo, ellos están vivos. De eso se trata este texto. Este texto jamás, jamás pretende ser una crítica a estudiar la palabra de Dios, pero bueno, desgraciadamente así se ha usado mucho. ¿Cómo ves, Core? Sí, yo lo he escuchado mucho esta frase, de incluso me la han aplicado también, y la he escuchado de que, pues bueno, el mucho estudio no es tan bueno, las letras o la teología o meterte en el Antiguo Testamento no es tan bueno porque la letra mata y el espíritu vivifica, pero en realidad, bueno, pues Pablo mismo menciona de que la palabra es espiritual, la Biblia es espiritual, la palabra de Dios es espíritu. Entonces, como tú dices, no se refiere a que no estudies la Biblia, y muchos pues sí lo utilizan también como un pretexto para no hacerlo, para no estudiar la escritura o para no ir avanzando en su conocimiento de las escrituras, pero en realidad es como mencionabas, de que tiene que ver más con tratar de alcanzar a través de méritos propios, a través de la legalidad, un favor delante de Dios, o verse más espirituales, pero no es así. O sea, la espiritualidad en la escritura es cuando tú lo aplicas, cuando tú la vives, cuando tú eres coherente con lo que estás leyendo, porque incluso sí hay cierta verdad en el aspecto de que si solo lees, pero no lo aplicas, entonces sí es una palabra que está muerta, porque simplemente lo estás tomando como mera información, te estás llenando tu cabecita de información, pero en realidad no está bajando al corazón para ponerlo en práctica. Entonces, lo que nos enseñan las mismas escrituras es de que eso hay que atesorarlo en el corazón, escuchar para poner por obra, para hacerlo, no solamente como mera información. Y la realidad es de que sí hay muchas personas que se llenan de información, pero no lo aplican. O sea, eso es una realidad. Entonces, vuelvo al mismo punto de que no podemos caer en los extremos de que, bueno, yo solo pura Biblia, pura Biblia, pura Biblia, pero sin nada de sentido, sin nada de práctica, pero tampoco puro espíritu y no lo entrelazo con las escrituras, porque si me voy, no, el espíritu me dijo, y si lo que el espíritu te dijo o lo que tú piensas que el espíritu te dijo va en contra de las escrituras, entonces, ¿qué vas a hacer? No, entonces son las dos cosas juntas. Entonces, a lo que yo creo que es una de las cosas más importantes es eso, el poder aplicar lo que tú estás leyendo a tu vida diaria. Si no, yo creo que la palabra está muerta, si tú no la pones en práctica. ¿Cómo ves, Dan? Así es. No, tocas algo que está muy interesante y tienes toda la razón. Ciertamente hay personas que cuando estudian mucho, sí les puede pasar que se les pueda subir el ego, se les pueda subir el orgullo. Pueden empezar a ver a otras personas hacia abajo, a otros cristianos hacia abajo. Eso les pasa a muchos. Eso pasa mucho. Por no decir nos pasó a muchos, ¿verdad? Sí, exacto. Eso es algo que suele pasar, es algo que de repente sí. Es una tendencia del ser humano cuando sabe cosas, cuando ha aprendido un poquito más, cuando ha leído uno que otro libro más, ya empieza a sentir que sabe más que las otras personas y por lo tanto tienden a despreciarlos. Es una realidad, eso no lo vamos a negar, pero yo creo que el problema no está en el estudio, sino en el corazón de la persona, en que no tiene una vida devocional, porque cuando uno tiene una relación con Dios, Dios te va ubicando dónde debes estar y te va diciendo, mira, hijo, todavía te falta demasiado, no tienes nada de qué enorgullecerte, porque de todas maneras lo que tienes es por gracia de Dios, lo que sabes es por gracia de Dios, y úsalo más bien para edificar a otros, porque si no, no sirves en el reino de los cielos. Y bueno, eso nos va bajando el orgullo, el ego a muchas personas que andamos por ahí un poquito más avanzados en conocimiento de ciertos temas, nos va bajando ese orgullo y nos ubica. Pero el problema no es el estudio, sino es el corazón de las personas, que estén ubicados en su papel, en su misión y en lo que Dios quiere que ellos hagan y que sirvan en sus comunidades. Para eso es que Dios le da sabiduría a algunas personas. Pero bueno, vamos con la tercera frase, en lo que seguimos esperando, a ver si la señal de Core siempre te agarra en unas posiciones tan graciosas. Ahí está Core, no piensen que lo han secuestrado, que se quedó entumido, él ahí está, solo que el internet está fallando un poco. Como verán,
Él tuvo que cambiar de locación porque nos estaba diciendo que hubo hay una remodelación ahí, ¿no? Donde estás, Core, tuviste que Sí, moverte un está poquito. viendo, sí me escuchas, ¿verdad? Sí, te escucho Bueno, perfectamente. eso es lo importante. Sí está viendo algunas remodelaciones, entonces tuve que cambiar de lugares, por eso que están viendo otro escenario, por eso que ven que hay personitas pasando y todo eso. Entonces, vamos a ver si la próxima semana podemos mejorar esto. Pero Así por es. mientras, pues, pasamos a la que sigue, a la A la que sigue, a siguiente. la que sigue. Ok, Nos la entonces bancamos así, ¿no? No, así es. la siguiente es, Dios no te da más de lo que puedas soportar. ¿Cómo ves, Así Dan? es. ¿Cómo ves esa frase? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué piensas? Pues mira, esa frase nuevamente está desprendida de un texto bíblico que está en 1 Corintios 10:13 y habla Ujú. sobre la tentación, pero tiene un potencial malentendido, algo que por ahí tal vez es que lo agarramos mal y es que puede invalidar el sufrimiento real y generar culpa en quien está al límite. Y es necesario que reflexionemos en que a veces sí enfrentamos más de lo que podemos cargar solos y ahí es donde Dios se glorifica sosteniéndonos en nuestra debilidad. A veces decimos esa frase de que Dios no nos da más de lo que podemos soportar, pero hay veces que definitivamente las cosas son muchas, la verdad, y hay que tener misericordia de las personas, hay que tener empatía con ellos, hay que acompañarles, hay que abrazarles, hay que saber reconocer que a veces uno no puede con ciertas cargas y es ahí donde necesita de sus hermanos, necesita de la oración, necesita de personas que estén a su lado, necesita de tiempos de descanso, necesita de tiempos de apartamiento, tal vez, de apartarse un poquito, de alejarse tantito de todas las cosas que haya que hacer en la iglesia, pero después vendrá poco a poco el alivio, las fuerzas, y sí, a veces las cosas nos sobrepasan y no hay que ser inconscientes con eso. Hay veces que nos sobrepasan las cosas. No tengan miedo de decir ya no puedo, a veces es necesario y solo así es cuando Dios se va a glorificar en nuestra vida, cuando Dios se va a glorificar en tu vida, cuando ya no tengas fuerzas para más. ¿Cómo ves, Coreo? ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Se utiliza mucho esta frase, ¿verdad? Para decirte, pues, ánimo, como para darte ánimos cuando estás sufriendo, pero como decías, o sea, a veces no necesariamente es que la prueba viene de Dios, pero a veces son cosas que pasan y hay veces que hay cosas, como dices, que nos superan, pero muchas veces somos como muy poco empáticos con las personas y les soltamos a veces esta frase, pero en realidad lo que hay detrás es que simplemente les estamos diciendo, deja ya de llorar, o sea, no estés llorando, no estés quejándote, Así es. pero esa es una realidad. Pero bueno, como decías, Pablo no está hablando, por ejemplo, muchas veces lo utilizamos para la tentación, pero bueno, más bien para el sufrimiento, pero en realidad Pablo está hablando acerca de la tentación, porque Tentación, sí, porque exactamente. cosas vamos a tener, o sea, situaciones vamos a tener, que la luz, que el agua, que los gastos, que el carro le pasó esto, que le pasó lo otro. Dan hablaba, mencionabas hace unas semanas las situaciones que estaba pasando y decías que yo era el Job de El esta Job de época, esta época. porque me estaban pasando tantas cosas en el momento y yo decía, ok, ¿cuándo va a terminar esto? Pero, y uno siente que realmente eso lo supera, pero no puede uno decir, bueno, el Señor me está probando, el Señor está viendo mi fe, no, son cosas que en realidad pues pasan, o sea, son cosas de la vida cotidiana. Eso sí, uno siempre tiene que ir al Señor y decir, bueno, Señor, te estoy pasando por esta situación, ayúdame. Eso no quiere decir que vamos a descartar por completo al Señor de lo que estamos pasando, de las circunstancias. Lo que estoy diciendo es de que simplemente hay cosas que vienen y hay cosas Así que es. nos superan. No necesariamente es porque Dios nos la está dando, sino porque así está. Pero entendemos de que Dios va a estar ahí siempre con nosotros. O sea, dependemos de Él, realmente, dependemos Así es. el Señor. Y esta frase me suena muy parecida a esa frase tan popular, Dan, que dice que Dios no le da
o Dios le da sus da mejores batallas a sus sus mejores mejores guerreros. soldados, Así sus es. mejores guerreros, ¿verdad? Dice, ya no me des batallas, por favor, ya no, ya no más. ¿Cómo ves, Dan? No, sí, y eso creo que te está saliendo del alma porque pareciera que no le dejan de pasar desgracias a Core, como que el día de hoy se le fue el internet, ¿verdad? Pero Exactamente, bueno, exactamente. gente que nos escucha, ¿cuál de estas frases les gusta, les ha gustado, es su frase favorita? Tal vez escríbanos por ahí cuál es su frase favorita para leerlas en un ratito. Mientras tanto, vamos a la siguiente. Esta frase que todos nos gusta decir, nos gusta que nos digan, esta es una frase de esas típicas de profeta invitado a la iglesia, y esta frase dice, lo mejor está por venir. Creo que es una frase muy común, muy usada, de las que más nos gustan, de las favoritas, ahí de las principales que todo profeta debe tener en su repertorio de frases bonitas para caerle bien a las iglesias, es esta, lo mejor está por venir. Pero Core, ¿qué opinas acerca de esta frase? ¿Ciertamente lo mejor está por venir o ya a lo mejor ya vino y ni cuenta se dieron y ya se les fue? Pues no sé, muchas veces a veces lo que viene es lo peor o regular, uno lo sabe, pero sí estamos completamente seguros de que lo mejor está por venir, pero después de esta vida, ahí sí, cuando estemos en la presencia del Señor, eso va a ser lo mejor. Mientras estemos aquí, pues vamos a tener situaciones como, y yo creo que esto está muy relacionado a lo que estábamos hablando hace un momento, vamos a tener situaciones, vamos a tener cosas difíciles, pero yo creo que ese es también como una frase de consuelo para levantarnos también a nosotros el ánimo de decir, bueno, estoy pasando por una Así situación es. difícil, pero yo sé que va a venir algo mejor. Y yo creo que es así, o sea, vienen tiempos difíciles, pero también vienen tiempos de refrigerio. Y esto que dije también suena como una frase cliché, pero yo creo que es así, o sea, la vida da vueltas, da círculos, hay momentos difíciles y hay momentos buenos, pero mientras estemos en esta vida, así va a ser, así va a ser. Entonces, no todo va a ser color de rosa, el cristianismo no es una garantía de que todo te va a ir bien en la vida, sino preguntémosle a Pablo, preguntémosle a José, preguntémosle a todos esos hombres que realmente la vida que tuvieron, pues no fue tan bonita a veces, pero a la vez también vemos historias con finales felices. Pero no sé, Dan, ¿cómo ves? ¿Cómo ves esto? No, pues mira, tú estás tocando un punto también bien ahí, bien, que tiene varias aristas, porque como acabas de decir, hay finales en la Biblia que algunos de ellos son felices, pero no todos. No todo. De hecho, vamos a hacer un ejercicio rápido. ¿Cuántas historias de la Biblia acabaron con finales trágicos? De hecho, ha habido Vale. varias historias de la Biblia que acabaron no muy bien, o bueno, tal vez deberíamos redefinir o más bien definir bien qué es eso de lo mejor está por venir. ¿Qué opinión tendría Sansón de esa frase? Si le hubiéramos dicho lo mejor está por venir, Sansón, a tu vida, el Señor va a hacer una gran obra contigo que vas a quedar incluso en el libro de los héroes de la fe. Y bueno, lo que vino a su vida es que tuvo que morir dando su vida aplastado, y así terminó Sí. su vida para traer liberación del pueblo filisteo. Y bueno, tal vez eso sea lo mejor que está por venir, o incluso si meditamos en la vida de algunos profetas que terminaron apedreados, terminaron exiliados, terminaron asesinados, profetas verdaderos de la Biblia terminaron así. Pues tal vez deberíamos nosotros redefinir o definir qué quiere decir entonces lo mejor está por venir y si realmente aplica a todos, porque los grandes hombres de Dios no necesariamente terminaron muy bien, por lo menos dentro de las expectativas que nosotros quisiéramos, porque uno quisiera acabar su vida con un gran ministerio, con una vida relajada, viviendo en un lugar donde tengas todas tus necesidades ya suplidas. Eso nos gustaría, creo que a todos nos gustaría eso, pero no terminaron así todos los hombres de la Biblia, al contrario, terminaron mal todos los apóstoles, incluso también los apóstoles, ¿verdad? Todos ellos perseguidos, todos ellos asesinados, todos ellos, bueno, algunos de ellos, uno de ellos exiliado en una isla. Y híjole, si le hubiéramos dicho a los apóstoles que lo mejor estaba por venir,
¿A qué nos estaríamos refiriendo entonces con eso de lo mejor está por venir? Si le hubiéramos dicho a Jonás que lo mejor estaba por venir, alguien ha leído la historia de Jonás, sabe que su historia acaba en un continuará, pero no sabemos cómo acabó, cómo continuó, solo terminó allí en una isla, todo pelón, todo enojado, todo airado, esperando que se destruyera Nínive, y bueno, así acaba esa historia con un hombre frustrado, sentado abajo de una sombrita. Y los grandes hombres de Dios, historias de ellos en la Biblia, pues no acabaron de la mejor manera, no acabaron de la manera que dentro de nuestras expectativas uno quisiera que hubiera sido. Pero bueno, entonces, ¿a qué nos referimos con eso de lo mejor está por venir? Tal vez a veces lo mejor ya vino, ya pasó, fueron las cosas que hicieron los hombres de Dios, fueron los grandes logros de predicar el Evangelio, de proclamar la palabra de Dios, y al final les esperaba algo muy difícil todavía para sus últimos días. Pero es aquí donde tal vez debemos reflexionar en que lo mejor es lo que está después de haber vivido y hecho lo que Dios quería aquí en la tierra. Tal vez eso sea lo mejor en el reino de Dios, tal vez a eso deberíamos enfocarnos o pensar en eso más bien cuando hablemos de lo mejor está por venir, porque tal vez aquí en la tierra algunos no logren tener todas sus expectativas cumplidas, pero aún así confiamos en que Dios hará su obra. ¿O tú cómo ves, Core? Los estoy desanimando mucho con esto que estoy diciendo. Algo, yo creo que sí, ahorita están un poco deprimidos, pero no, o sea, no queremos quitarles esas esperanzas ni nada de Pongan eso. su Lo que carita queremos, triste ahí en el chat, pongan su carita sí, o triste. sea, yo creo que sí, no está mal la frase, pero hay que ser realistas, de que muchas veces buscamos, esta frase viene de lo que nosotros queremos para nosotros. Es a veces una frase, pues podemos decirlo muy egoísta, de que lo mejor es estar yo bien, lograr lo que yo quiero, tener dinero, tener fama, no sé, eso a veces es a lo que aplicamos esta frase, pero es como tú decías, la realidad de lo mejor, o sea, lo que esperamos es lo que tiene que ver con el reino. Ahí sí las cosas van a estar mejor, cuando se cumpla todo, Así cuando es. todo sea restaurado. Entonces, Dan, ¿qué piensas si vamos a unos saludos más? Vamos Va que va, a ver dale, aquí, dale. ¿Quién porque anda por ya hay ahí? más personas aquí visitándonos. Dice, ok, ahí voy. Dice, hola chicos, buenas noches. Edna Mora nos saluda. Buenas noches, Edna. Eduardo García Valadez dice, ¿quién se apareció atrás de Core? Bueno, como les comentaba, cambié de locación y hay personitas pasando por, ay, pero no se preocupen. Eduardo García Valadez dice, Dan, no se ha ido, Core se queda congelado, revisen esa conexión. Sí, como les digo, estamos teniendo un poquito de situaciones aquí. Core, Dice, siguen las pruebas y las luchas, Core. exactamente, dice Eduardo, pero vendrán cosas mejores, todo Así va a es. cambiar. Eduardo García Valadez dice, estudiar te hará metodista. Yo creo que sí, porque el pastor Mario nos ha demostrado que ha estudiado mucho y se hizo metodista. Al rato vamos a ver a Dan con su clerical, Con su cuellito su clerical. Ajá, cuellito. exactamente. Dice Chulamit, Oli, buenas noches, Buenas Shulamit, noches. Shulamit. Dice Angie Moon, las pruebas del día a día son a veces las que más nos pesan. Bueno, lo voy a poner ahí en pantalla para que ustedes también lo lean. Algunos no entienden que cada uno lleva procesos distintos y a veces uno no encuentra el cómo. Parecen desiertos interminables, pero estar en comunión con Dios nos fortalece. Bonita noche. Muy bien, Así es es. verdad. Muy bien, muy Gracias bien. por esas palabras tan inspiradas. Dana Sanz nos manda, no alcanzo a distinguir qué es, Dan. No sé si tú lo alcanzas a distinguir. No sé si Luego son mandan unos como que emojis, ¿no? Creo que aplausos. he visto lo que no a veces no te deja ver son los emojis. Creo que son los emojis por ahí. Bueno, dice Shulamit Maldonado, nuevamente dice, si nos desanimas, ya ves, Dan, no desanimes a la gente. Shulamit Tengo que decirles Maldonado, la verdad, tengo que decirles la verdad. ahí carita de desanimada.
Angie Moon, es triste pensar que no hay nada mejor por venir. La esperanza muere al último. Bueno, no queremos desanimarlos. No me hagan Estamos... caso, la vida es bella y lo mejor está por venir. Todo lo que han deseado se les va a cumplir este próximo año. Tengan fe en Dios. Así es, y Carla Flores nos pone más carita triste. No, no se desanimen, vienen cosas mejores, vamos a hablarles de cosas más Repítanselo, positivas. repítanselo hasta que se lo crean. Vienen Sí, cosas sí, mejores, claro que sí. así es, así es. Pasamos a la siguiente, Dan, ¿qué te parece? Ok, las 5. Ay, mira, apenas vamos en las 5, ya llevamos 40 minutos de programa. Así Vamos es, a meterle así acelerador. es, así La es. 5 dice, no es una iglesia, somos una familia. Entonces, esta frase se suele utilizar a veces como para decir que la iglesia no está tan chido, que lo chido es ser familia, pero no sé si esto sea tan bueno. ¿Qué opinas de esta frase de decir que no debemos vernos como una iglesia o no te enfoques en que somos iglesia, más bien somos familia? ¿Tú qué opinas, Core? Ah, pues es que no veo el punto en decir, pues, no somos iglesia, somos familia. Es como no querer verse religioso, pero a la vez, pues, es que eso es la iglesia es una familia. Así es. Eh, o sea, no veo el sentido de por qué mostrarlo así. Quizás nada más cambiar el término iglesia a familia. O sea, no lo capto, ¿verdad? Pero Yo creo que pues, Yo creo que a tal vez ver, a veces es el miedo a tener estructura, ¿no? A tener una estructura, a tener un sí, orden, a sujetarse a ciertas autoridades, como que eso no les gusta, pero incluso en la familia debe ser así, incluso en la familia hay sí, autoridades a las cuales sujetarse, debe haber un orden, debe haber una manera de hacer las cosas, una disciplina. Entonces, claro que debe haber eso aún en las familias, como dice Core, como que no tiene mucho sentido esa frase, pero por ahí la dicen algunos, ¿no? ¿Cómo ves, Core? sí, o sea, yo creo que es lo que tú dices, como esa necesidad de no alinearse a una estructura, de no estar, porque entiendo de que muchas veces hay contextos o hay palabras o términos que debido a lo que la persona ha pasado, le causa repulsión. Es decir, si la persona ha tenido problemas en la iglesia, obviamente la palabra iglesia no le va a gustar. Va a preferir otra palabra y va a decir, bueno, pues vamos a llamarle familia, como para decir, no, pues es que se escucha mejor o siento mejor. Pero pues la realidad es de que el término no importa, lo que importa es el concepto, porque en realidad en la escritura vemos, pues se nos habla de una familia, o sea, la familia de Dios. Entonces, la iglesia es parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo del Mesías, y viene a ser una familia. Venimos a ser hermanos unos con otros. Entonces, yo creo que ya sería decisión de cada quien cómo llamarle, pero yo creo que es lo mismo, es el mismo concepto. No sé, Dan, ¿cómo lo ves? Sí, 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 yo pienso que sí, tienes toda la razón ahí, y nomás enfatizo ese punto de que a veces es como el disgusto de, de sujetarse a una persona que tiene tal vez otro llamado o está arriba de ti, y a veces uno quisiera ser igual a todos, no, aquí todos somos hermanos, aquí todos somos iguales, aquí nadie se sujeta a nadie, creo que tal vez sería por ahí por donde apuntan algunas de esas personas, pero siempre es bueno tener ese orden, saber sujetarse, hay personas que están arriba, y no significa que sean más valiosas, sino que a veces simplemente tienen más trayectoria y es bueno su consejo y es buena su guianza. Hay que someternos a esas personas que están arriba de nosotros. Como yo que siempre tengo arriba de mí a Core, ustedes lo están viendo ahí, está totalmente pasmado, pero ahí está Core. No sé por qué le gusta estar siempre. Por cierto, que siempre está arriba, Core nunca me pone a mí arriba, siempre está él ahí, a mí me manda acá abajo al rincón. Ah, mira. Tuve que hacer esto para que me pusiera a mí arriba ahora. Bueno, pero vamos a la Bueno, siguiente frase para ir por ¿qué? ¿Ibas a decir algo, Core? que en el reino de los cielos no será así, Dan. Que el mayor servirá al menor, entonces por eso te voy a cambiar. Ok, ok. Vamos con la frase número 6 que dice, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Nuevamente está basado en un texto famoso, en el Salmo 22:3, y se utiliza para resaltar la centralidad de la alabanza o el poder de la alabanza, pero lo que le podemos criticar a esta frase es que a veces limita el poder de Dios o la expectativa del poder de Dios a solo el momento de alabanza.
como si en otro momento el poder de Dios no estuviera, como si en la predicación, en la enseñanza, en el discipulado, en el servicio, como si ahí no hubiera poder y el único poder que Dios puede manifestar es en la alabanza. Tal vez ese sería algo que debemos de tener cuidado, pues el poder de Dios se manifiesta en todo lugar, en todo momento, cuando Él quiera, cuando hay un pueblo que está clamando a Él, ahí está el poder de Dios. ¿Cómo ves tú, Corey? Sí, yo creo que el Señor está en todas partes, en todo momento. Y yo creo que tiene más que ver con la idea de armonizar, ¿no? O sea, porque, bueno, tal vez me lo estoy sacando de la manga, pero es lo que se me viene en el momento de cómo cómo en la alabanza o los instrumentos tiene que haber cierta armonía, y yo creo que se entrelazaría con esa escritura que dice que mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, utiliza la misma palabra de habitar. Entonces creo que es lo mismo, o sea, de poder estar en la presencia del Señor, de poder habitar, de tener esa armonía, pero no quiere decir que Dios está limitado a solamente estar donde se le alaba, porque Él puede estar en todas partes. Entonces, creo que es una realidad, pero no puede ser utilizado nada más como para decir, no, aquí es exclusivo. O sea, el Señor solo se manifiesta en la alabanza de su pueblo, ¿no? El Señor se manifiesta en otros lugares, en otros momentos y en otras situaciones. Entonces, podemos volver a los puntos anteriores de que el Señor se va a manifestar aún en los momentos difíciles. Cuando no hay alabanza, cuando no hay nada de eso, yo creo que el Señor ahí habita, o más bien tiene armonía o puede estar con nosotros. No sé, yo creo que tiene más que ver con eso, Dan. ¿Tú qué piensas? Así es, así es. ¿Está muy Pues mira, descabellada mi ahorita, interpretación? ¿Está muy hereje o no, qué, no, qué, no, qué está piensas? bien, está bien, yo creo que está bien, pero me acabas de recordar ese famosísimo texto que también es muy usado, hablando de eso, de que donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y me estaba acordando de ese texto porque es un texto que se usa, no me dejarán mentir, más o menos siempre en el contexto de que lo decimos cuando hay poquita gente en la iglesia, cuando hay poquita gente en Sí. la reunión, en la célula en casa o no sé dónde, pero cuando hay poquitos, siempre sale un hermano a decir, no se preocupen hermanos, porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Y si Esa es solo una hay frase uno? ¿Y también, solo hay dos? si no, pues no está ¿Y si hay Dios ahí, más? el texto es claro, dice dos o tres, no dice uno. Ah. Bueno, la cosa y la crítica que debemos hacer ahí es que ese texto también está muy mal usado porque ese texto fue dicho o escrito en un contexto de cómo ejercer disciplina en la iglesia, de cómo Exacto. tomar decisiones para cómo se va a organizar la iglesia, qué Ujú. disciplina se le va a poner tal vez a cierta persona. Ustedes pueden leer ese texto ahí en su casa, todos los textos anteriores y posteriores, y verán que no tiene nada que ver con animar a los hermanos que son poquitos en una reunión, en un culto, en una oración, no tiene nada que ver con eso. Es un texto que está dicho y escrito para aquellos que van a ejercer disciplina. Entonces dice, donde estén dos o tres de ustedes, hablándole a los líderes, a los apóstoles, o en este caso está escrito hacia los líderes de la iglesia, de la congregación, a ellos les dice, donde estén dos o tres de ustedes en mi nombre, ahí estoy yo con ustedes, básicamente dándoles dirección, dándoles guía para que ustedes sepan cómo obrar en la iglesia esa disciplina. Para eso fue escrito ese texto y no era un texto de una frase bonita para animarlos cuando son poquitos. Aunque, bueno, si lo quieren usar así, está bien, se oye bonito, pero no tenía nada que ver. ¿Cómo ves, Core? No, sí, yo lo he escuchado mucho. De hecho, eso es una realidad de cuando hay poquitas personas, pues se utiliza mucho. Bueno, somos poquitos, pero donde están dos o tres en su nombre, ahí está el Señor, ahí ¿Tú lo has baja la dicho, Core? gloria. ¿Tú lo has dicho? Sí, 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 yo lo he dicho hasta que entendí, pues, de que no era así, era lo que tú estabas explicando, que tiene que ver con la toma de decisiones por parte de, pues, las autoridades de la iglesia, ¿no? Es una forma mágica para invocar la presencia del Señor. A veces lo tomamos como ese ritualismo de que, bueno, ya somos tres, la presencia va a bajar, pero no, en realidad es una toma de decisiones, siempre se debe de hacer entre dos, debe haber entre
de 2 a 3 personas o más que sean testigos. Por eso también la Escritura dice que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, esa es la fórmula para que haya Así es. testigos, para que uno no diga, no, yo no dije esto, no. Y hay otro testigo que dijo, y hay otro que vio lo que hiciste, y así. Entonces, por ejemplo, un tema que se trate en el liderazgo, si es muy serio, sí debe de haber más testigos para que uno no diga, no, yo no dije eso, no, es que aquí está la otra persona que puede darle fe y legalidad de que eso tú lo dijiste o eso fue lo que tú hiciste. Entonces Así es. específicamente en ese tema. ¿Cómo ves, Dan? Buenísimo, buenísimo. Pues vamos con las últimas frases. Déjame cambiarlas tantito, Core. Te voy a decir las A últimas ver, frases yo y tú me vas diciendo qué opinas. La órale. frase dice, deja que Dios tome el control. Esta frase Deje- también muy usada, de decirle a las personas, tú deja que Dios tome el control de todo, tú no te preocupes por nada. ¿Qué opinión te merece esta frase, Core? ¿Será bueno o será malo decirle esto a las personas? Deja que Dios tome el control, tú no te preocupes por nada. No sé, es que a veces usamos a Dios, o sea, utilizamos esa frase como si Dios fuera un taxi, como si Dios fuera un Uber, como si fuera alguien que pues nosotros simplemente nos deslindamos de toda responsabilidad y hay que Dios haga lo que quiera, porque en realidad no tengo ni idea de qué es lo que voy a hacer. Entonces ahí lo dejo, es como dejarlo ahí se va o a ver qué pasa. Pero la realidad es de que Dios tiene el control en todo momento. La cosa es de que a veces a nosotros preguntamos o más bien la cuestión sería si nosotros estamos obedeciendo al Señor, porque Él tiene el Ok, control en todo momento. Bueno, así es ok, como lo veo, como de que, bueno, Dios tiene el control, queremos dejarle a Dios la responsabilidad. No, Dios tiene el control, pero ¿qué es lo que tú vas a hacer ok, ok. con tu responsabilidad o con lo que te toca? No sé, ¿cómo lo ves, Dan? Yo lo veo así, Ok, de esa manera. salió tu lado calvinista, no lo había visto, no conocías el lado calvinista de Core. O sea, Core es de me los que creen. refiero, no me refiero a que Dios va a controlar tu vida, sino más bien Él ya sabe lo que va a pasar, ya sabe qué es lo que se tiene que hacer, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta o no queremos realmente entender. Es como Ok, cuando, no sé si has escuchado como personas que vienen y te piden consejo para qué hacer, pero al último resulta que hacen otra cosa, porque en realidad no querían tu consejo, lo que querían es que tú les afirmaras lo que ellos ya habían decidido decidido hacer. hacer, ¿no? Entonces, creo que es muy parecido este concepto de, o sea, de que a veces no queremos tomar responsabilidad y mejor la delegamos a alguien más o le echamos la culpa a Dios de que Él sea el que tome el control, pero no hacemos lo que a nosotros nos toca hacer. No sé, Ok. ¿qué piensas? No, pues está muy bueno lo que estás diciendo. No quisiera meterlos en problemas, pero esta frase definitivamente es muy complicada, es muy complicada. Como está diciendo Core, mire, uno cuando empieza a tratar de explicar esta situación, uno empieza a contradecirse a uno mismo, como Core lo acaba de hacer. Y es que la realidad es que es un misterio para nosotros cuáles son las cosas que están en control de Dios. Para nosotros es un misterio saber si todo está en control de Dios o si hay que darle el control a Dios, si hay que decirle, Señor, toma el control, o Él ya lo tenía, Él ya sabía qué estaba Exacto. haciendo. Sí, sí. No sabemos, no tenemos Sí. idea, gente. Aquí les adelanto esto. Ustedes, en los que van a estudiar teología, en un momento estudiarán lo que es el calvinismo y el arminianismo y sus muchas variantes, como también en filosofía es el determinismo, en contraposición a lo que nosotros conocemos como también libre albedrío, si es que tenemos capacidad de decidir o cambiar algo, o todo ya está dicho, ya todo nuestro futuro está dictado, todo se va a hacer tal cual Dios lo dijo que se iba a hacer, o tenemos nosotros la capacidad de elegir. Esto es un misterio, esto es un relajo y no pienso que yo en 5 minutos voy a dar una respuesta satisfactoria a todos. No lo sabemos, no sabemos qué es tanto lo que Dios controla y lo que deja que nosotros decidamos. Lo que puedo ver o comentar desde mi posición, desde esta mirada tan humana, es decirles, ustedes tomen decisiones también, no le echen la Ujú. culpa a Dios,
ustedes desde aquí, desde nuestra perspectiva, lo que nosotros percibimos como nuestra decisión, pues tómenla, tomen decisión de hacer las cosas, tomen decisiones de cambiar, tomen esa decisión. Y ya si Dios ya lo había dictado, no lo sé. Lo que sí sé es que tú, desde tu perspectiva, debes decir, yo tomo la decisión de cambiar, de hacer esto, de cambiar el otro, toma la decisión y no uses como pretexto que Dios haga lo que Él vaya a hacer. Tú haz lo que tienes tú también que hacer. Lo que es correcto, creo que la Biblia nos manda a obedecer, creo que la Biblia nos manda a cambiar, nos manda a arrepentirnos, nos manda a hacer cosas, no pretendiendo que Dios va a tomar el control y las va a hacer todas Él. Uno es el que desde esta mirada humana tiene que decir, yo decido hacer esto, yo quiero cambiar esto, yo voy a trabajar por esto, y no debemos usar esta frase como un pretexto para echarle la culpa a Dios de que si algo no cambió es porque Dios no quiso. Uno tiene que hacer lo que uno tiene que hacer. Pero bueno, vamos por las últimas dos, Corey. La penúltima dice, esta frase creo que se la hemos dicho todos a alguna persona, algún amigo, alguna amiga, algún hermano o hermana de la iglesia, le hemos dicho, estoy orando por ti. Y tal vez se la dijeron a la chica que les gustaba o al chico que les gustaba, no sé a quién se la dijeron. Díganos ahí en los comentarios si le han dicho esta frase a alguien, estoy orando por ti. ¿Esta frase es verdadera, Core? ¿Es real? ¿O en tu experiencia, por qué decimos esta frase? Bueno, la he dicho y no lo he hecho, es la realidad. Yo creo que a todos nos ha pasado, pero una de las cosas que me ha enseñado mi esposa es de que si la persona está pasando por una situación, no le digas, voy a orar por ti, que en el momento ores por ella. Entonces he tratado de poner eso en práctica y no solamente decirlo, pero la realidad es de que sí, la mayoría de las personas solamente lo decimos como un cumplido más, como decir, como cuando te preguntan cómo estás y tú contestas bien, pero en realidad no estás bien, simplemente es una frase ya que tienes mecánica, no quieres profundizar ni nada de eso, es igual, el voy a orar por ti es nada más una frase ahí para cumplir, para ser amable, para tratar de ser amable y de que la persona pues se siente bien y en otras palabras pues para que ya no te sigan molestando porque en realidad no tienes deseo alguno de orar por la persona. Esa es la realidad. O sea, la mayoría de las personas que dicen voy a orar por ti no lo hacen. Se puede decir que, no sé, ¿qué porcentaje le darías, Dan, de personas que dicen esta frase y lo hacen y el porcentaje de las personas que sí lo hacen o que se les olvida Sí. o que no sé? Yo creo que ¿Qué porcentaje darías? estás contando un poco también el testimonio, ¿verdad, Core? Pero bueno, Sí, todo es una anécdota que estoy contando. hablando del porcentaje, yo creo que sí, 9 de cada 10 cristianos que han dicho esta frase es por compromiso, para quedar bien con la otra persona y tal vez, o lo más seguro es que no lo hicieron. Yo fíjate que esta frase la he cambiado Desahógate, porque Dan. porque no, es que sí me pasaba realmente y lo que he decidido, bueno, lo que decidí hace un tiempo es decir, déjame orar por ti en ese momento. Y de hecho he orado por personas en ese momento porque fíjense, esto es bien real, después uno a veces no se acuerda de eso de esa persona que te estaba contando en tus oraciones. Hay algunas veces cuando sí son cosas muy fuertes, drásticas, que uno sí se acuerda de esa persona, pero hay otras veces que tal vez la plática fue como de un ratito, improvisada, y ya después como que no trasciende más allá en tus momentos de oración. Así que lo que yo decidí personalmente es decirles, déjame orar por ti en este momento. Y así he orado por varias personas en el momento, a veces en la calle, a veces en diferentes situaciones, porque quiero ser honesto, realmente tal vez no voy a estar orando toda la semana por ti, pero déjame en este momento orar por ti. Creo que es algo que yo he hecho personalmente, no sé si les sirva o si ustedes van a seguir mintiéndole a las personas diciéndoles, voy a orar por ti. En mis oraciones te voy a llevar. No sé, ¿cómo Así ves, es. Core? Sí, no sigan mintiéndole a las personas, háganlo en el momento, si no, no lo digan mejor, o sea, sean honestos consigo mismos, sean coherentes, si no lo van a hacer, por favor, no mientan, no caigan en otro pecado Es de la como, mentira junto con el de la indiferencia, Es como por favor. preguntarle a los cebolla escuchas si van a estar orando por este podcast. ¿Qué crees que nos van a decir? Bueno, como Nos aquí van a hay decir mucha que gente sí. sin,
No creo que nos digan que sí. Creo que en la cebolla hay gente sincera, hay gente que no es religiosa y que sí dice las cosas netas. No estoy orando por ustedes, nomás los veo para reírme un rato. Pero bueno, para hacer corajes, no sé para qué nos ven. Pero vamos por la última de las frases. Esta frase se la ha escuchado a algunas personas, precisamente hablando con personas que tienen problemas, que a lo mejor ya no quieren venir a la iglesia. Hay hermanitos que están tratando de animar a esas personas, a esa familia, a ese familiar que no quiere venir a la iglesia y le dicen la siguiente frase: dale una oportunidad a Dios. ¿Qué opinión te merece esa frase, Core? ¿Será bueno, será malo? ¿En qué lugar pone a Dios como un rogón? No sé, ¿qué Sí, opinión sí. te merece esta frase, Core? No sé, o sea, cuando escucho esa frase me imagino a Dios, como que ponen a Dios rogando, por favor, dame una oportunidad, como si Dios Hazle necesitara el de favor a Dios, nosotros. hazle el Sí, es paro a como hacerle, Dios. ¿no? O sea, como, ¿quién eres para que el Señor esté dependiendo de tu favor? O sea, no, yo creo que está totalmente fuera del lugar y es una de esas frases cliché que tienen algunos pues que no tiene ningún sentido, ya cuando vemos la magnitud de el ser con el que estamos tratando. Pero no sé, Dan, ¿qué opinión tú tienes acerca de esto? A mí me parece que sí es un tanto desconocer a Dios, es como desconocer quién es Dios, pero incluso a mí me sorprende algo, Corey, que incluso Dios a veces es tan misericordioso con nosotros y que a veces a esas personas les deja ver algún favor especial, les deja ver, no sé, una obra maravillosa en sus vidas, aunque la verdad es cuando uno lo va conociendo más, uno entiende la tontería que estaba diciendo, porque nosotros no estamos para hacerle favores a Dios o para darle una oportunidad. Él es el que nos da la oportunidad, es el que toma la iniciativa. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Entonces, esa frase está como que muy desubicada, no entendemos quién es Dios, la grandeza de Sí. Dios, lo que es Él para nosotros, entonces decimos esas frases que simplemente pues evidencian que no conocemos la grandeza de Dios, pero aún así Dios en su misericordia a veces tiene mucha misericordia de esas personas que le dan una oportunidad a Dios, entre comillas. Pero bueno, no sé si quieras comentar Se algo y usa, después leer algunos comentarios. Sí. se usa mucho esa frase como cuando vas a evangelizar, ¿no? O sea, yo lo he escuchado en ese ámbito en el que le dicen a la persona, ¿no? Dale una oportunidad al Señor o recibe aún esta frase de recibe al Señor en tu corazón, también Oh, es verdad esa no tiene frase. mucho sentido porque, o sea, ¿cómo? Es como que, o sea, entiendo de que uno es el que toma la decisión iba a decir, darle la oportunidad a Dios. O sea, uno es el Ya estás que, combinando sí, todas ya las estoy frases. combinando. O Vas a sea, yo terminar sé con la que, de ayúdate que yo te ayudaré y todas esas sí, 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 frases. sí. Muy bien. Yo sé que en cierta forma uno tiene que poner de su parte, pero la realidad es de que, o sea, lo que el Señor quiere es de que cambies tu vida y no, ah, sí, o sea, que te pongas en el lugar en el que te corresponde, de que tú eres el que necesitas del Señor, de que tú realmente eres el que tienes que pedirle a Él, que Él sea el que entre o el que haga un cambio en tu vida y no es el Señor el que te está rogando a ti de que pues le des la oportunidad, por favor, recíbeme en tu casa. No, Así yo creo que es. uno es el que tiene la necesidad y busca de Él para que Él Así transforme es. tu vida. No sé, Dan, y vamos a pasar a algo más, Dan. Sí, bueno, déjame comentar de lo que estás diciendo. Me acuerdo de una predicación de Sugel Michelén, de uno de tus predicadores y maestros Sí, sí, favoritos, sí. que él comentaba precisamente Trátalo del bien. texto que- comentaba del texto ese de Apocalipsis, donde dice que Dios está a la puerta y llama, y el que él toca la puerta y el Sí, que sí, sí. abre la puerta, él entrará y cenará con él. Dice que ese es el texto en el que nosotros basamos esa idea de abrirle nuestro corazón a Dios, pero que en realidad está forzada esa manera de verlo, porque si bien puede hablar del corazón, ahí lo que el texto está hablando es hacia la iglesia, está tocando al Ujú, corazón de exacto. de la iglesia. Entonces, no es una frase que esté dicha en un contexto de evangelismo, o sea, no es algo que Dios le esté diciendo a los que no conocen,
sino aquí hay una situación más especial que es necesaria nosotros meditarla, que ese texto de que Dios está a la puerta y llama, se le está diciendo a la misma iglesia. No es un texto para evangelizar y pues no hay suficiente evidencia para decir que esa sea una oración válida de decirle Jesús entra en mi corazón a las personas que lo conocen por primera vez. Pues es una costumbre que no está bien fundamentada bíblicamente. Lo que es más bíblico es hacer un llamado al arrepentimiento, a que las personas se arrepientan de sus pecados y busquen a Dios y pidan perdón. Esa sería la oración, digamos, más bíblica, por lo menos con más sustento bíblico, y no tanto esa frase de deja que el Señor entre en tu corazón. Eso no es tan bíblico. ¿Cómo ves, Corella? Si quieres comentar algo para leer algunos mensajes de los si quieres, nos vamos directo a los comentarios de las personas. Dale. De los cebolla escuchas. Dice Dana Sanz, dice, decretamos, vienen cosas mejores. Ya está, decretado. Ahí está. Entonces van a venir cosas mejores gracias a ese decreto. Así es, Eduardo García Valadez dice, entonces si estoy solo, ¿también Dios está conmigo? No, dijimos que donde están 2 o 3 congregados, uno no, ahí no está Dios cuando hay uno nada más. Dice, yo creí que se necesitaban 2 o 3, tendré que ir a ponerme a cuentas. Sí, exactamente. Dice Verónica Martínez, Salmo 55:22, echa sobre el Jehová tus cargas y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Este versículo me anima a confiar más en Dios. Exactamente. Muy bien. Muy bueno. Dice Shulamit Maldonado, jaja, ¿qué dijo el buen Dan? Tradúzcamelo, no sé, a veces yo no le entiendo, yo necesito también el traductor. A veces ni yo me entiendo, a veces ni yo me entiendo, no se preocupe. Dice, muy bueno hacerlo al momento, orar por ellos, es verdad, o sea, sí, no decirlo, sino actuar en el momento. Dice, mejor, porque Eduardo, si no se nos olvida, sí. Exacto, dice Eduardo García Valadez, estoy orando por ustedes. Gracias. No te creemos Eduardo, nada, no te creemos nada, Eduardo, nada. pero gracias, quedaste bien con nosotros. Pero gracias. Dice Shulavit Maldonado, me agrada escucharlos, me hace repensar mucho de lo que creemos correcto y estamos equivocados. Decir frases solo porque las escuchamos sin haber leído el contexto de el amor que se dijo. No entendí esta última parte. Del modo que se dijo, a lo mejor del modo en que se dijo, sin haber leído el contexto del modo que se dijo. Es cierto, tenemos que escudriñar y analizar todo lo que estamos leyendo y si es aplicable, si lo estamos aplicando correctamente o estamos cometiendo barrabasadas, que en realidad no tienen nada que ver con el propósito principal por el cual fue dado ese pasaje o fue escrito. ¿Cómo ves, Dan? ¿Qué te pareció? ¿Qué te parecieron estas frases? Pues vamos al final, vamos con las 10 frases de pilón. Vamos a las 10 frases. Estas van a ser rápidas, va a ser un ping pong, una y una. Esta frase, vamos a dar una lista de 10 frases que no están en la Biblia, pero que muchas personas creen que ahí están, pero no están, no hay ningún texto. Y si alguien encuentra el texto, le vamos a regalar un premio. Mándenos el texto y nosotros le hacemos llegar su premio, sus 50,000 pesos, claro que sí. La frase, ayúdate que yo te ayudaré. Una frase que también han dicho muchas personas por ahí, que dicen que está en la Biblia, que la Biblia lo dice por ahí, pero hasta ahorita nadie ha encontrado ese texto. ¿Cómo ves, Corey? Exactamente, nadie lo ha encontrado. ¿Tiene algo de verdad? Pues yo creo que tiene que ver con que hagas las cosas y pues vas a poder lograrlo. No necesariamente que es una fórmula, pero sí hay que moverse a hacerlo. Pero sí, efectivamente, no está en la Biblia. La siguiente frase, Dan, es: todos somos hijos de Dios. ¿Qué piensas, Dan? ¿Todos somos hijos de Dios o solo nosotros, los de la cebolla? ¿Qué piensas? Nada más nosotros los de la cebolla y todos los que escuchen la cebolla, ustedes sí son hijos de Dios, claro que sí. Pues miren, ya hablando en serio, esta idea que muchas personas tienen por ahí, pues está muy bonita, pero si quieren ser totalmente bíblicos,
pues la Biblia sí tiene algunas especificaciones o requisitos para poder ser hijo de Dios, y es que Primera de Juan dice que solo, más bien el Evangelio de Juan dice que solo aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y todos los demás eran hijos de pecado, hijos de ira, estaban huérfanos y extraviados. Bueno, eso es parte de la teología, es lo que dice la Biblia. Definitivamente, según la escritura, no, no todos son hijos de Dios, solo los que han recibido a Jesús en su corazón. Bueno, en realidad Jesús dice que el Hijo es aquel que hace su voluntad. Exactamente, todavía lo pone más difícil, solo los que hacen la voluntad del Padre, Exactamente. exactamente, así que no, Exactamente. no todos. Siguiente Exactamente. frase, frase muy popular también que dice, Dios aprieta pero no ahorca. Y esto, hablando nuevamente de tratar de darle ánimo, todas estas frases tienen algo, una buena intención, todas estas frases están dichas con Ujú. la mejor de las intenciones, pero pues simplemente estamos diciendo que no están en la Biblia. Y esta frase de Dios aprieta pero no ahorca, pues no, no está por ahí. Tiene que ver con eso que dijimos de que no les da una carga más fuerte de la que pueda soportar, más o menos por ahí fue cambiando la cosa, pero como tal no está esa frase de Dios aprieta pero no ahorca. ¿Cómo ves, Core? No, 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 definitivamente para nada está ahí. No sé si aprieta, no sé si los apriete, la verdad no sé, pero pues no, no aparece en la Biblia, no lo van a encontrar, no se esfuercen en buscarlo, no Así está, es. es una frase popular que no aparece en la Biblia. Y la siguiente frase, Dan, me tienes confundido, bueno, estoy confundido, pero tengo entendido que es Dios bendice al dador alegre. Así es. Utilizamos Esa, mucho la de Dios bendice al dador alegre. ¿Es así, Dan? así es. Sí, esa es una frase que se dice mucho, pero bueno, está mal dicha, bueno, está incorrecta. Exactamente. Lo que la Biblia dice literalmente es que Dios ama al dador Al dador alegre. alegre. Entonces, lo que quiere decir es que lo puede amar, pero no le va a dar ni una bendición. Eso también puede Exactamente. significar. No sé por qué viene esa como confusión, porque sí lo he escuchado mucho de que Dios bendice al dador alegre, pero en realidad no Así dice es, así, Dios sí dice que ama, o sea, no hay así es. una garantía de que si tú No hay una das, Él te va a garantía. bendecir, aunque sí, ¿sabe? O sea, yo creo que el Señor bendice por cuando tú das, yo creo que sí hay un principio en el dar, pero no necesariamente va a ser así. Lo que dice es que Así Dios es, ama al dador alegre. así es, así es. Entonces, ¿a qué Buenísimo. sigue, Vamos Dan? con la siguiente frase. Esta también es muy popular. Dice que no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Y muchas personas creen que eso está en la En Biblia, la pero Biblia. increíblemente esta frase más bien fue dicha en esa obra literaria del Quijote de la Mancha. Ahí Ujú. fue dicha esa frase, pero que está tomada incluso de otro libro que es el Corán. En el Corán sí hay una de esas partes donde literalmente sí dice que ni una hoja se mueve si no es voluntad de Dios. Mira. Pero ¿qué creen? En la Biblia, en su Biblia, cristiana, católica, la que ustedes tengan, no está esta frase. ¿Cómo ves, Core? No, interesante. No sabía que estaba en el Corán. Sabía que no Así estaba en es, la Biblia, pero no que estaba en el Corán. Bueno, mira, muchas veces ahí le sacaron, hemos citado el Corán sin saberlo. sin darnos Hemos cuenta, sido, al exactamente. menos en esa frase, hemos sido musulmanes en algún Así es. momento. Muy bien, Y también entonces las, cuando decimos ojalá, también estamos siendo Alá también. herederos de Si esa Alá tradición, que quiere quiere, decir Alá lo Alá quiere y lo quiera o permita. Alá lo quiere, exacto. Lo que sigue. La siguiente frase es, mm, por cada persona ganada tendremos una piedrecita en nuestra corona. A ver, Dan, sácame de esto. ¿No es así? Pues no, no hay ningún registro de esto en la Biblia. La Biblia sí menciona unas coronas en Apocalipsis y sí Ajá, menciona galardones exacto. que algunos van a tener, pero en realidad no dice que sean por cada alma ganada. Eso ya ha sido Ujú, como que algo que la gente ha ido creyendo y repitiendo por ujú. ahí, y de repente se les dice esto a los niños, desde pequeñitos, a los grandes, que por cada alma ganada van a tener una piedrecita más en su corona, pero bueno, es una bonita idea que no, no viene de la Biblia, por lo menos de ningún texto concreto. ¿Cómo ves, Core? No, muy bien, muy bien. Es verdad.
no hay algo que, más bien es como algo que se ha enseñado, pero sin fundamento. Más bien ha sido Así un es, tipo de interpretación que se ha hecho de que pues las almas son esas piedritas. Pero bueno, así es. entonces, seguimos. La siguiente, sí, dice esta frase, dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Una frase famosísima, pero que Famosísimo. nuevamente no está en la Biblia, no se encuentra ningún No está texto en que la nos Biblia. diga esta idea de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. De hecho, la Biblia en todo caso dice que Dios está enojado con el Sí, pecador. sí. Eso es lo que la Biblia dice, que si no se arrepiente, lo que le espera es juicio y destrucción. Eso es lo que dice. Obviamente hay una concatenación aquí de ideas que Ujú. pues la gente va a ir haciendo, como por ejemplo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, y otros textos que puedan usar por ahí, como que antes de que Él nos amó aún cuando nosotros éramos pecadores, y se puede llegar como que a una idea parecida, pero literalmente la frase que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, pues no está en la Biblia. ¿Cómo ves, Core? Sí, entonces yo creo que tendría que ver más como a qué se refiere con que Dios aborrece o Dios está enojado con el pecador, o todas estas fraseologías que usamos, porque como tú dices, hay una realidad de que en la escritura sí nos habla de que Dios ama bueno, ama al mundo, ama al ser humano, o sea, Así nos es. ama a nosotros, así lo entendemos, pero sí no está contento con nuestras acciones, con las cosas que hacemos a veces. Entonces, el Sí, sí. Señor sí puede llegar a aborrecernos si nosotros estamos haciendo cosas que van en contra de su voluntad, porque así es, el Señor es justo. Ahora hay que ver qué es lo que el Señor dice acerca de aborrecer, o sea, porque muchas veces queremos como tratar de expresar al Señor de acuerdo a nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que yo estoy experimentando como ser humano, pero en realidad, pues no podemos como encajonar a Dios en lo que Él, en sus sentimientos o decir, estos son los sentimientos de Dios, estas son las acciones. Pues nos tenemos que basar en lo que en la Escritura dice, y la Escritura sí habla de que Él nos ama, pero no está de acuerdo con lo que nosotros hacemos, y pues puede estar enojado también por nuestros Así es. pecados. No sé, Dan. Así es, no, tienes toda la razón. Vamos con la que sigue si quieres. Dice, el diablo vino a robar, matar y destruir. ¿Cómo ves, Dan? ¿No vino a eso el diablo? Pues no sé si vino eso el diablo, tal vez sí, tal vez no, pero la Biblia nunca nos dice que el diablo haya venido a eso. Si ustedes van a su Exactamente. Biblia, literalmente cuando Jesús dice esto de que hay alguien que vino a hurtar, matar y destruir, no dice que es el No diablo, dice el dice diablo. que es el enemigo. El Lo ladrón. que, más bien lo que dice, perdón, es el ladrón. El ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Eso es literalmente lo que dice el texto. Habla de un ladrón. Y en el contexto es posible que esté hablando más bien acerca de los falsos líderes religiosos. Si ustedes leen todo el contexto, es más probable que se esté refiriendo a ellos, a los líderes religiosos que Ujú. vinieron a su pueblo a dar falsas enseñanzas. A eso es lo que más probable se esté refiriendo Jesús, pero por lo menos nunca dice la palabra diablo, nunca dice la palabra Satanás, ese texto no lo dice por ningún lado. Ha sido nuevamente el folclore y la costumbre de nosotros repetir textos que no hemos leído, como se nos da a veces también aquí en la Cebolla Podcast, pero ese texto Ujú. definitivamente no dice nada del diablo o Satanás. Con esto no quiere decir que Satanás no haga estas obras, es posible que también las haga, pero concretamente el texto literal de tu Biblia no menciona a Satanás cuando dice que vino a hurtar, matar y destruir, sino a el ladrón. ¿Cómo ves, Sí. Core? Sí, lo que pasa es que hay muchas escrituras en donde metemos al diablo y no debe de estar ahí. Por ejemplo, cuando, o sea, entendemos que en cierta medida sí tiene que ver con él, pero en otras definitivamente no. Digamos, por ejemplo, cuando hablamos de el Génesis, la La serpiente, serpiente. decimos que es Satanás, pero no dice ahí que era Satanás, dice que era la Así es. serpiente. O por ejemplo, cuando esa frase que dice
hay que atar al hombre fuerte y decimos que el hombre fuerte es Satanás. Pero no, en realidad el hombre fuerte no está hablando de eso, está hablando del líder o del padre de familia o del que está encargado o tiene un puesto de autoridad, no necesariamente es Satanás. En el contexto en el que lo habla, está hablando de alguien que tiene a su cargo algo, o el líder de la casa, de que la forma en que el ladrón va a robar es atando al hombre que está encargado de la casa, ¿verdad? No necesariamente está hablando de Satanás, pero sí como que tenemos esta manía de meter a Satanás en todas partes cuando en realidad no va ahí. Y es que también en cierta forma sí tiene que ver, pero no. Hay en unas que definitivamente no. ¿Cómo ves? ¿O sí, Dan? Y es que es un buen comodín, Satanás es un buen comodín para echarle la culpa de todo, cuando algo no sale bien, cuando hay un accidente, siempre hay que echarle la culpa al diablo y queda bien, como el día de hoy. ¿Por qué Core no pudo transmitir bien su internet? Satanás. Pues seguramente Satanás fue el que metió ahí la Mossad. cola, ¿verdad? O el Mossad, que está ahí interviniendo en las comunicaciones de Core, porque saben que ya se está volviendo poco a poco antisemita. Pero bueno, vamos a las últimas dos. Dice así: los frutos de la carne y los frutos del espíritu. A veces se hace esta comparación entre los frutos de la carne y los frutos del espíritu, pero esta comparación en realidad no está así en la Biblia. No podemos decir que hay un texto que diga eso, porque lo que sí dice es que hay el fruto del espíritu. Eso sí es algo que está en la Biblia, pero esta comparación como tal no está. ¿Cómo ves, Core? No está esa comparación. Está, como tú dices, los frutos del espíritu, pero están las obras de la carne. Y dice el fruto del espíritu en singular. Bueno, por lo menos el fruto del espíritu. Exacto. El fruto del espíritu y lo otro es las obras de la carne. Entonces, como que hay ahí una mezcla para poder como hacer ese paralelismo, ¿no? Entre ambos, pero no existe en la escritura. ¿Cómo ves? Buenísimo. Y vamos con la última para despedirnos. La última es: nuestras palabras tienen poder. ¿Cómo ves, Dan? Ya aquí uno de nuestros cebolla escuchas dijo: decreto que van a venir cosas mejores, vienen cosas mejores. ¿Cómo ves, Dan? ¿Hay poder en nuestras palabras o no? ¿O qué tipo si hay poder, qué tipo de poder es? ¿Es un poder mágico o cuál es ese poder? Si es que hay, o definitivamente piensas que no hay poder en nuestras palabras. Pues mira, yo ahí tengo todavía mis dudas al respecto. Lo que sí sé, lo que puedo decirles es que la Biblia no menciona esto literalmente en ningún lado acerca de que nuestras palabras tengan poder. No lo menciona como tal, sino que la Biblia habla de que en nuestra boca existe el poder de la vida y de la muerte. Eso sí lo dice la Biblia, y el que ama este don de hablar, puede comer de sus frutos. Entonces, literalmente no existe algo que podamos decir que las palabras tienen poder. Sin embargo, por experiencia propia y por lo que podemos nosotros analizar en nuestro diario vivir, yo creo que sí, nosotros vamos como que vamos predisponiéndonos a ciertas cosas que nos pasen por la manera en que hablamos. Esto es una realidad que yo puedo ver, o sea, que la puedo observar. Cada persona que es negativa, que es pesimista, lo más probable es que le siga yendo mal y se lo sigan acarreando. No me pregunten por qué pasa esto, pero es verdad. Y una persona que es positiva, optimista, que aparte de eso es una persona de oración, es más probable que las cosas vayan cambiando en su vida. Y tiene que ver también mucho con la oración, con esto. Entonces, tiene que ver esto del habla, pues tal vez sí. Yo creo que tal vez sí tienen ahí poder esas palabras, aunque si buscan un texto concreto que diga que tus palabras tienen poder, pues no lo hay, pero yo digo que sí influencia algo. ¿Cómo ves tú, Core? Sí, pues definitivamente, como dices, no está en la escritura así explícitamente, como decir, nuestras palabras tienen poder, pero sí, por ejemplo, está el texto que dice que en la lengua está el poder de la vida y la muerte, algo así, ¿no? Así es. Pero no se refiere a que lo que tú hables se va a hacer, no se refiere a eso, es algo totalmente distinto. Yo creo que sí hay un poder, no en el sentido mágico,
no en el sentido mágico, pero en el sentido en el que, permíteme. Dale. Ok, en el sentido en el que uno tiene la capacidad de cuando uno habla, poder dar visión, poder dar ánimo a las personas. Entonces, en ese aspecto sí hay poder. De hecho, yo tenía un episodio donde hablo acerca de la dabar, de la palabra, de cuando uno habla, eh, pero en el sentido de que a veces los conceptos, cuando tú tienes un concepto y lo entiendes y lo aplicas, eso te ayuda ¿cómo lo diría? Eh, entender el concepto te ayuda a cambiar la mentalidad de las personas. O sea, ¿a qué voy? Por ejemplo, estamos en un mundo donde todo o muchas de las cosas tienen que ver con lo que yo hablo y lo que yo digo, o sea, y la forma o las retóricas o los relatos, donde si yo tengo un buen uso de la palabra, puedo cambiar la perspectiva de las personas o puedo influenciar a las personas. Entonces vivimos en un mundo de información, en un mundo donde a través de lo que hablamos influencias a las personas. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí uno tiene poder o en las palabras hay poder, pero explícitamente en la Biblia no aparece así. Buenísimo. Bueno, ya para terminar y hablando de este último punto, no sé si tú sabías, Core, lo que significa la palabra abracadabra o de dónde se piensa que viene esta Sí. palabra. ¿Lo habías escuchado? Sí, tengo alguna noción de lo que es, no exactamente te lo podría decir, pero sé que tú sí lo tienes ahí. Pues se piensa que esta frase de abracadabra viene de unas frases en el idioma arameo, pariente del Ujú, hebreo, y esta frase más bien significa, así como lo dije, así sea hecho. Y ujú, esto es parte de esta creencia de que uno, en lo que uno dice, así será hecho. Pero pues como se darán cuenta, tiene que ver con esto de la magia, tiene que ver con ujú. esto de los hechizos, de estos Hechizos. decretos, de lo que uno, así como ha dicho, así como uno ha maldecido tal vez a alguien, así se ha hecho, o así como alguien ha dándole bendición a alguien, así se va a Ujú. hacer. Es parte de Como el este amén. folclore. Ajá, es como el amén, y es parte de esta creencia, ¿no? De este folclore de que las palabras tienen poder. Pero si es así o si no es así, no lo sabemos a ciencia cierta. ¿Ustedes qué opinan? Cebolla escuchas, gente que vio este episodio hasta el final. Ustedes se han ganado un pedacito más en la escalera al cielo, y así que les agradecemos que hayan estado por aquí. No sé si quieras leer unos últimos comentarios ya para irnos despidiendo, Corey. Así es, voy a leer algunos comentarios. Shulamit Maldonado dice, ¿no estará el que madruga Dios lo ayuda? Bueno, ese no lo teníamos aquí, pero es parte de esas frases que tanto Así mencionamos, es. pero que no están en la escritura, no están en la Biblia. Dice Eduardo García Valadez, ¿las coronas estarán bien heladas? Esperemos que sí Esperemos que estén sí, bien sí, heladas sí. esas coronas que vamos a recibir. Dana Sanz dice, gracias por sus enseñanzas y sacarnos de la ideología que teníamos. Bueno, estamos Wow, haciendo ahí, gracias. estamos poniendo nuestro granito de arena para seguir quitándole las capas a esa cebolla, que no siga mutando, a tener más Así es. brazos, como en la imagen Como que hizo la Dan imagen de que nuestra cebolla. es la inteligencia artificial que no es tan Ok, inteligente como se darán cuenta. a veces es tan Muy inteligente. bien. Dice, saludos a ustedes, a Carmen BL, saludos a ustedes y que Dios los bendiga. Bendiciones. Saludos también a ti, Muchas Carmen, gracias. y bendiciones. Bendiciones a todos los que nos han estado comentando y escuchando. ¿Qué tal, Dan? Así es. ¿Qué Pues más? muchas gracias a los que llegaron hasta aquí. Si han llegado hasta aquí, sobrevivieron. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Vamos a tener unos invitados muy interesantes próximamente. Así que les invitamos a que estén al pendientes ahí de las publicaciones de las redes.
gente que Core admira bastante y a algunos que no le he dado ni la sorpresa a él, que se la voy a dar después, pero bueno, vamos a tener invitados de lujo próximamente en la Cebolla Podcast, no se lo pierdan, también vamos a estar mejorando el formato en estos meses y entre más personas nos sigan viendo, vamos a ir mejorando esto, empezando por un mejor internet para Core, claro que sí, vienen cosas buenas para la Cebolla Podcast, lo mejor está por venir para la Cebolla Podcast, claro que sí. Así es, entonces, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima vez. ¿Nos vamos a despedir con la canción, Core? ¿Nos vamos a despedir con la nueva canción? Claro. Sí, claro. Sí. Entonces, nos vamos. Vamos a rockear con esta canción. 2, 3. Chao. Tras capa una sombra gris, religión pesada no me deja vivir. Quiero romper la corteza al fin, buscar el núcleo donde empieza a latir. Coreidán en el eco profundo, quitan las capas del ruido del mundo. La cebolla roja, el filo vital, fe sencilla sin peso mortal. Ídolos de piedra, imperios de ley, nos vendieron miedo creando su rey, desenterrando la raíz brutal de lo que queda cuando todo es real. Coreidán en el eco profundo, quitan las capas del ruido del mundo. La cebolla roja, el filo vital, fe sencilla sin peso mortal. La voz se alza cuestionando el ayer. Dios sin cadenas, sin dogma que temer. Verdades ocultas se arrancan sin piedad. De la cebolla roja nace la claridad. Caen las costras en este ritual.